está? ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias por la entrevista. Estamos todos muy emocionados. Quiero platicarle un poquito sobre quiénes somos para que entienda la situación. Nosotros somos un grupo de Facebook que tenemos tenemos pacientes, ¿no? Somos 2,000 pacientes en vivo, ahorita estamos en ese grupo, y tenemos por otro lado otro grupo de doctores y profesionales de la salud, doctor. Ok. Y ahí somos 5,000 profesionales de la salud. También está en vivo en este grupo, y quiero agradecerle su tiempo. Sé que su tiempo es oro, literalmente, y estamos muy agradecidos por su tiempo. Todos estamos muy emocionados por esta entrevista. Cada semana, doctor, hacemos temas diferentes, ¿no? Esta semana tocó vacunas, y por supuesto que el tema que está en boga es el COVID, y específicamente las vacunas, y no hay nadie mejor con quien hablar y quien nos pueda orientar en este tema que usted. Y quería ver si tiene la posibilidad de platicarnos un poco sobre este tema, y pues muchas gracias nuevamente, y le cedo la palabra, doctor. Cualquier cosa, recuerde que están pacientes y doctores escuchando la plática para que no sea demasiado técnico, por favor. Claro que sí. Pues gracias a ti por la invitación, y les voy a compartir una breve presentación de las vacunas y por qué creo que van a ser importantes ponérselas. Creo que de esta forma podemos entender mejor qué es lo que está pasando. No voy a ahondar mucho a la cuestión epidemiológica, porque ya sabemos pues, que los números tanto en el mundo como en México han ido para arriba, que desafortunadamente estamos teniendo un incremento tanto en casos como en defunciones. Parecería que empieza a haber un descenso en esto, pero pues no hay que cantar victoria, porque eso pensamos por ahí de octubre y luego tuvimos la sorpresa de diciembre. Claro. Entonces voy a pasarme a inmunidad y hablar de la cuestión de vacunas. Primero, ¿por qué es importante lograr la inmunidad? Sabemos que en el tiempo, la única manera como vamos a poder librarnos de este bicho mientras no tengamos un medicamento que pueda controlarlo es a través de nuestra inmunidad o de la inmunidad de vacuna. Nuestra inmunidad depende de dos factores. Uno lo podemos medir, que es la inmunidad que produce anticuerpos. Nosotros podemos determinar si alguien tuvo COVID, cuántos anticuerpos tiene. Pero hemos visto que esos anticuerpos, conforme va pasando el tiempo, van desapareciendo. Y el otro tipo de inmunidad, que es muy importante, es cómo nos deshacemos del virus. Se llama inmunidad celular, y el virus lo que hace cuando nos infecta es entrar a la célula y usar todo lo que tenemos en nuestra célula para replicarse, para duplicarse. Es decir, el virus, la única función que tiene es estarse dividiendo y dividiendo y dividiendo. Y para eso utiliza nuestras células. Entonces, cuando nosotros recibimos una carga viral alta en un contagio, porque no traemos cubrebocas y la otra persona tampoco, se colonizan muchas células que van a tener que ser destruidas por nuestro sistema de defensa para poder eliminar al virus. Nosotros no tenemos manera de sacar el virus una vez que entró a la célula. Tenemos que destruir la célula. Entonces, mientras más células están infectadas, mientras más células están infectadas, más células van a provocar que tengamos daño. Entonces, esta es la forma de inmunidad, y lo que queremos para controlar una enfermedad es que una población que era susceptible, como lo éramos todos los seres humanos antes de que llegara el COVID, porque no teníamos conocimiento de ese virus y nuestro sistema de defensa tampoco, es enfermarnos, y de los que se enferman, curarse y mantener esa inmunidad hasta que seamos más los curados que los enfermos y que los susceptibles. Cuando haya 70% de personas que tengan inmunidad, entonces el virus ya no encuentra cómo seguir infectando gente, porque le cuesta mucho trabajo encontrar huéspedes susceptibles. Esto se llama inmunidad en rebaño. Hay dos formas de lograrlo. Una es en forma natural, enfrentándonos directamente al virus,
que los que se curen, que los que no se curen, no se curan, y los que se mantengan inmunes, pues sean los que logren esta inmunidad de rebaño, y la otra es a través de la vacuna. Veamos lo que pasa si no nos vacunamos. Esta gráfica es lo que necesitaríamos de inmunidad en rebaño si siguiéramos lo que nos está pasando en este momento. Para llegar a inmunidad de rebaño necesitamos 70% de la población inmune. Tomen en cuenta que somos casi 130 millones de mexicanos. Es decir, necesitas 90 millones de mexicanos inmunes para lograr que esto se dé de forma natural. Recuerden que si vemos los números de México, aparentemente tenemos 2 millones de infectados. Pensemos que ese número es realmente muy bajo porque se hacen muy pocas pruebas en México. Pensemos que es 15 veces mayor. Puede ser que no estemos tan equivocados. Entonces tendríamos 30 millones de personas en lugar de 2 millones de infectados. Pero la realidad es que también tenemos muchos más fallecidos que el número oficial. Según los pronósticos, o bueno, las estadísticas de INEGI, es probable que haya entre 350 y 400 mil fallecidos por COVID en México. Entonces, queremos llegar a inmunidad en rebaño, tenemos que llegar a 90. Multipliquen 30 por 3 y son 90. Pero eso significaría que habría que multiplicar 3 veces el 400. Entonces, para llegar a inmunidad en rebaño, en la forma como vamos, necesitaríamos tener 1.200.000 defunciones, cosa que está fuera de cualquier realidad. No podemos permitirnos eso, o sea, no hay manera de que podamos permitir que lleguemos a este nivel. Y además tenemos un problema, que no sabemos cuántos de estos amarillos van a acabar volviéndose azules en un determinado tiempo. Es decir, no sabemos cuánto dura la inmunidad. Pensamos que la inmunidad puede durar 2 años o un poco más, porque así duró el virus del SARS y el MERS, que son los más parecidos al SARS-CoV-2. Pero también tenemos un virus que es similar al SARS, que duró 6 meses. Entonces, no sabemos realmente cuánto tiempo vamos a durar inmunes. Y es más, ya hay casos de reinfección e incluso casos bien documentados en donde una persona se infecta en abril y luego viaja en Hong Kong, viaja a España, se infecta por SARS-CoV-2 en España, y este virus era diferente al anterior. ¿Por qué era diferente? Porque ahorita les voy a explicar lo que pasa con los virus a través del tiempo. Pero la realidad es que empieza a haber reinfecciones. Ahora, no sabemos cuál es la media de la inmunidad, porque empezamos a ver reinfecciones a los 3, 6 meses, 9 meses después de haber tenido COVID. Pero no sabemos si son todavía la punta de los que empiezan a infectarse o estamos llegando a esta área en donde la mayor parte van a perder inmunidad. Ahora, esto de todas maneras puede ser algo que varíe dependiendo de las variantes que están apareciendo en el mundo. Entonces, la inmunidad depende de muchas cosas, la inmunidad natural, como para que nos arriesguemos a que si todo lo hacemos de forma natural, tengamos muchos fallecidos y de todas maneras no logremos llegar a la inmunidad que queremos para que se controle la enfermedad. Ahora, ¿qué son estas variantes? Pues son virus que mutan. Ahora, las mutaciones ocurren en todos los seres vivos. Nosotros, humanos, somos el resultado de mutaciones a través de un largo periodo de miles, incluso millones de años, de un ancestro que fue modificándose, fue dando origen a diferentes mutaciones y de una de esas mutaciones se fue formando el ser humano. Evidentemente, muchas mutaciones para llegar a ser lo que somos. Nuestro cuerpo, nuestro ser sigue siendo mejor. Si no, vean, cada 4 años, pues rompemos récords mundiales de atletismo, de natación. Es decir, el hombre se vuelve más rápido, más fuerte, más veloz, más activo. Sí, sí. Pero esto le toma al humano, pues, cientos de miles de años. Ahora, el virus se replica cientos de miles de veces en un humano al día. Imagínense si tenemos en este momento 30 millones de seres humanos infectados por este virus que se está replicando en cientos de miles, pues lo que al hombre le tomó mucho tiempo desarrollar, al SARS-CoV le está tomando meses. Tan es así que este es el SARS-CoV original
del mercado de Wuhan. Se llamaba D614. Ya no existe prácticamente. Es menos del 5% de los virus que encontramos en la naturaleza. Empiezan a tener alteraciones en su estructura que generan nuevos virus. Nuevos me refiero a que un virus diferente del original, pero sigue siendo SARS-CoV-2, pero con esa capacidad de replicarse mucho más fuerte que el anterior. Y entonces estos empiezan a sustituir a estos. Y si este tiene una variante en su estructura, pues genera una mayor variante. Y así está pasando que los virus cada vez tienen variantes en su estructura que hacen que sea más eficaz, más fácil de contagiar, más fácil de entrar a nuestra célula. La primera variante que llamó la atención fue esta que se encontró en diciembre del 2020 en el sur de Inglaterra. Se calcula que apareció en septiembre y sabemos que esta variante ya no tiene una mutación, ya tiene 29. ¿Y qué hace esas mutaciones? Los hace mayor transmisibles. Quiere decir que la persona tiene un 50% de mayor posibilidades de resultar contagiada. El virus es más hábil, en menor número te infecta, tiene esa característica de entrar a tu célula con mayor capacidad. No es más virulenta, pero el problema es que si tú infectas a más gente en un menor tiempo, vas a tener más gente enferma, más gente que necesita hospital en un menor tiempo. Y eso satura los hospitales y a la larga, aunque no sea más virulenta, no es más virulenta, sí lleva a más muerte porque ocupa más la necesidad de hospitales en un corto tiempo. La ventaja de esta variante es que a pesar de que era más contagiosa, las vacunas que había en ese momento desarrolladas en diciembre seguían siendo efectivas contra ellas. Pero empezamos a ver que algunas de ellas ya no respondían bien a los tratamientos que se estaban desarrollando. Ahora, aparecieron dos variantes, una en Sudáfrica, esta que tiene la B1351, y una en Brasil, que se detectó en Japón, pero era realmente de 4 brasileños que tenían COVID, y se llama P.1. ¿Qué características tienen estas nuevas variantes? Pues que ya tienen mutaciones que hacen que se escapen a la inmunidad que ha generado el individuo. Tan es eso que en una población de Brasil que se llama Manaus, en septiembre habían visto que el 70% de la gente en Manaus ya tenía anticuerpos contra el COVID. Y resulta que ahora, con la aparición de esta variante, 30% de la gente de Manaus se reinfectó. Wow. ¿Por qué? Porque no servían las defensas que le habían desarrollado. Y no solamente eso nos preocupa, sino ahora acaba de salir resultados de que la variante de Sudáfrica no responde bien a la protección que dan varias vacunas, Novavax, Moderna e incluso AstraZeneca. AstraZeneca bajó hasta menos del 40%, por eso ya dijeron en Sudáfrica que no van a usar la vacuna de AstraZeneca. Entonces el problema de tener estas variantes es que eventualmente podemos perder el control que estamos logrando con las vacunas. ¿A qué me lleva esto? Bueno, pues estas son las mutaciones que va teniendo el virus y que seguramente van a empezar a aparecer otras variantes que implican una urgencia para vacunar. La única manera que vemos que esto se logre controlar de una forma en donde no exista más casos, más fallecidos, es a través de las vacunas. No tenemos que tenerle miedo a las vacunas porque las vacunas se han usado desde hace mucho tiempo. Claro. Lo que sí es real es que se han desarrollado en un tiempo récord, pero también nunca la ciencia había estado tan desarrollada como actualmente. Y entonces tenemos diferentes formas, plataformas para desarrollar vacunas. Una es a través de RNA, otra es a través del vector viral. El vector viral lo que hace es un transportador de virus y la otra es a través de subunidad de proteínas. Estas también están desarrollándose, pero no tenemos ahorita ninguna cerca de que pudiera ser aplicada en México. Está la de RNA, está la vacuna de vectores virales y la de subunidad de proteína. Ahora, ¿cuáles son esas? Vamos a revisarlas.
Las vacunas que están aprobadas en Estados Unidos son Moderna, Pfizer y AstraZeneca. En México tenemos aprobadas Pfizer, AstraZeneca y Sputnik. Próximamente se harán estudios en México con esta vacuna que se llama Novavax y con esta vacuna que se llama Johnson & Johnson y otra de RNA que es la de CureVac. Estas vacunas ya están, 3 de ellas, Moderna, Pfizer, 4, AstraZeneca y Sputnik, ya terminaron su estudio de ensayo fase 3, que es un estudio en donde, si ven, hay muchos participantes, gente incluso de mayor edad, y la que buscan es qué efectividad tiene esa vacuna. Entonces, si yo le pongo a 100 individuos Moderna, sé que 94.1% de ellos van a tener defensas contra el COVID. Un 6% no los desarrolla. 95% de Pfizer, 70% de AstraZeneca, 91% de Sputnik, 89% de Novavax, pero algo que preocupa con esta que están desarrollando es que si ven es 66%. Ya no es una vacuna tan efectiva. Entonces, ¿qué es lo que probablemente se tenga que hacer con vacunas que no son tan efectivas? No usarlas en adultos mayores, sino usarlas en personas más jóvenes, en donde seguramente la respuesta va a ser mejor. Porque ¿de qué depende de que sea eficaz la vacuna? Del sistema inmune también de la persona. Y si yo aplico una vacuna que tiene un 66% de éxito en pura población mayor, pues probablemente el efecto que voy a tener es de 40 o 50%. Claro. Ahora, esa es una de las características. Ahora, la otra cosa es el problema de las vacunas de RNA en cuanto a la necesidad de una congelación, de una cadena de frío que puede hacer que las vacunas, si no se manejan bien, tengan problemas y se desnaturalicen y no se usen en una forma adecuada. Ahora, esta gráfica se las explico para que entiendan que no hay ningún riesgo de que nos van a modificar nuestro código genético. Gracias. Nuestro código genético que está aquí en el núcleo está hecho de DNA, ácido desoxirribonucleico. Los virus están hechos de RNA. Nuestro DNA puede copiarse en RNA. Eso se llama transcripción. Transcribimos el DNA a RNA. Pero no tienen nuestras células la capacidad de convertir RNA a DNA. El RNA ya no se puede integrar a tu célula. Ese lo utiliza tu célula para producir proteínas. Ahora, lo interesante es que si tú vas a producir una proteína, por ejemplo, albúmina, que es una proteína de la sangre, el núcleo tiene el DNA, le indica a través de un RNA, de un fragmento de RNA que necesitamos albúmina y producimos albúmina. Lo que hace esta vacuna es inyectarte el RNA del virus, pero no todo el virus, una fracción del virus, para que tú hagas una parte del virus que se llama proteína S. O sea, tú mismo vas a generar una parte del virus y estas partes del virus van a salir y entonces van a estimular a tu cuerpo para que produzcas anticuerpos. O sea, lo maravilloso de esta tecnología es que te inyectan un fragmento de algo que tu cuerpo lo convierte en proteínas del virus a las cuales tú vas a atacar. Así es que tú mismo desarrollas tu respuesta inmune. No hay manera de que este RNA se venga a tu núcleo. No hay manera de que se integre y que se vuelvas tú una persona modificada biológicamente. Yo les comentaba a algunas, en la otra ocasión en una universidad, que no se acuerdan los jóvenes, pero cuando salieron los celulares, nos dijeron que los celulares nos iban a ocasionar cáncer en el cerebro, que iban a producir radiaciones anormales. Y yo no hay manera ahorita que les quite su celular a los que están viendo la plática. Claro. Ya nos acostumbramos a eso. El RNA de este virus, tenemos que pensar que son una sustancia adecuada. Ahora, que sí tienen algunos efectos importantes, sí, pero no van a alterar el DNA.
sí van a producir una reacción en tu cuerpo para que tú produzcas anticuerpos. Y esta reacción puede causar fiebre, dolores de cuerpo, que puede simular una infección viral. Las diferencias más importantes entre Pfizer y Moderna son únicamente la necesidad del frío. El Pfizer necesita una cadena de congelación mucho más fuerte que Moderna. Pero, pues los síntomas que tienes habitualmente, pues pueden ser dolor en el sitio de la inyección, pues a todos nos duele una inyección. Puedes tener algo de fatiga después de la vacuna, de dolores de cabeza, de dolores de cuerpo, de dolores de articulaciones, a veces fiebre. Es una mini infección, pero estás generando anticuerpos. Y entonces lo que tú quieres es que estés desarrollando anticuerpos y también en gente mayor, que esto también fue algo importante que checaron estas dos vacunas. Entonces, la verdad es que lo que demostraron estas vacunas es que Moderna podría aplicarse en mayores de 18, Pfizer en mayores de 16, tenían efecto para evitar que la enfermedad se adquiriera por la persona que estuviera vacunada. Y algo que es muy importante, ambos estudios demostraron que se necesitaban 2 dosis. Y comento esto porque ahora empezamos a oír que a lo mejor con una dosis es suficiente. A ver, perdón, los estudios se hicieron con 2 dosis. No querramos decir que una dosis es suficiente porque nada más compramos una dosis. O sea, hay que hacer las cosas como se deben de hacer. Una dosis no fue como se hizo el estudio. Entonces, en las vacunas que necesitan 2 dosis, que son las vacunas de Pfizer, AstraZeneca, Sputnik, son 2 dosis. Si llegamos a tener CanSino o Johnson & Johnson, pues esa será una dosis. Pero no tenemos por qué estar viendo si estas vacunas funcionan con una dosis. ¿Por qué? Porque entonces en unos meses o unos años vamos a tener gente vacunada con una vacuna, con otra, y luego además gente que no se vacunó completo con una y que no se vacunó completo con otra. Claro. Para determinar la inmunidad de una población que recibe muchas vacunas y algunas mal puestas va a ser muy complicado. Entonces necesitamos recibir las vacunas como se deben de recibir. Ahora, se ha decidido que nuestro programa de vacunación, el cual por cierto va bastante atrasado, debería de vacunar primero a los trabajadores de la salud. Confieso que yo todavía no estoy vacunado. Después a los adultos mayores y después ir vacunando a los diferentes sectores de la población. Algo que me preocupa es, no tengo nada contra los adultos mayores. Qué bueno que se vacunen, son gente de riesgo, pero muchos de ellos son gente que ya no sale, que está guardada, que están en sus casas, y el grupo que más mortalidad ha tenido, según este reporte también de la Secretaría de Salud, en julio vieron que comparado con años anteriores, los individuos entre 45 y 64 años tenían un exceso de mortalidad del 62.6% con respecto a los años anteriores. ¿Qué quiero decir con esto? Que esta gente tiene un riesgo también de enfermarse y de morirse. Y muchos de ellos se murieron. ¿Y qué diferencia tienen estos a los adultos mayores? Que estos sí tienen que salir a trabajar, porque difícilmente a los 45 años va a estar en un asilo. Estos salen, trabajan, se exponen, se enferman y se mueren. Y estos pueden recibir la vacuna en una posibilidad, a lo mejor julio, agosto, septiembre. Hay que ver de qué manera ayudamos a vacunar a estos individuos en una forma temprana. De otra situación, vamos a seguir teniendo una alta mortalidad. Y vean las estadísticas de vacunas en el mundo hasta el día de ayer. Esto es del día de ayer, febrero 8. Vean, Estados Unidos, desde que llegó la nueva administración, decidió que esto no era vacunar a poquitos, esto es vacunar a la población. Y llevan 42.42 millones de dosis aplicadas en Estados Unidos. En Israel, que es un país mucho más chico, han aplicado 5.7 millones, pero ya es el 65% de la población. Sí, claro. Nosotros somos 130 millones.
Y en México, hasta ayer se habían aplicado 717,000 dosis. Para que se den cuenta del número tan bajo, México, para que realmente llegáramos a una inmunidad del 70%, tendría que vacunar 500,000, un poquito más, 550,000 individuos diario. Si en un periodo que empezó el 24 de diciembre, porque fue la primera vez que se aplicó vacunas en México, a hoy, ayer, 8 de febrero, se han aplicado 717,000 vacunas, pues estamos aplicando en 6 semanas lo que deberíamos haber aplicado prácticamente en un día y unas horas. Entonces, si seguimos por este camino, vamos a acabar de vacunarnos en el 2025. ¿Por qué no podemos darnos ese lujo? Porque están las variantes, porque está la mortalidad, porque no tenemos tratamientos, porque vemos que hay muchas infecciones y porque ya no queremos seguir viviendo en esta situación. Esa es la realidad. Entonces, es muy importante que tengamos vacuna. Es muy importante que la gente esté dispuesta a vacunarse, porque de otra forma existe el riesgo de no lograr inmunidad, de tener una variante y entonces tener problemas. Les dejo como mi mensaje final antes de terminar con las vacunas. Acuérdense que no sobrevive la especie más fuerte ni la más inteligente, sino la que más y mejor se adapta al cambio. Nos ha tocado vivir el usar una vacuna en tiempo récord, el tener que usar cubrebocas, el no tener la posibilidad de reunirnos, el no ir a eventos, el no disfrutar a los amigos. Sí, pero los que están oyendo esta charla están vivos. Hay muchos mexicanos, más de 166,000, que ya no pueden oír esta charla porque ya no tuvieron la oportunidad. Y que probablemente si hubieran sabido que cuidándose estuvieran vivos, lo hubieran intentado diferente. O, lo que es peor, nosotros, algunos de nosotros, los expusimos a ellos para que ellos tuvieran esa mala evolución. Entonces, aprendamos que durante un tiempo tenemos que cambiar, tenemos que usar cubrebocas, tenemos que ser solidarios con los demás, tenemos que cuidar a las personas de riesgo y tenemos que entender que si no nos vacunamos, tenemos problemas. Hay grupos que no deben de vacunarse todavía porque no hay suficiente información. Embarazadas y menores de 16 años. En los demás, empieza a haber suficiente evidencia para ver que si hay efectos colaterales de la vacuna, son extremadamente raros. Se calcula que si se toman en cuenta todas las muertes que han ocurrido 6 meses después de la aplicación de vacuna, que es el tiempo que se sigue a la aplicación de vacuna, habría 80 personas que han fallecido en algo que pudiera estar relacionado con la vacuna, no necesariamente. Pues yo les digo, si de más de 100 millones de vacunas han muerto 80 individuos, aquí si ustedes ven algo que es real, es que en nuestro mundo tenemos esta estadística. De 107 millones de gentes infectadas, hay 2 millones de infectados. Comparen esto con 100 millones de vacunas aplicadas y 80 fallecidos. Claro. No hay comparación. Entonces, confíen en las vacunas, adaptémonos al cambio y tratemos de salir de esto de la mejor manera librada. Doctor, muchísimas gracias por su presentación. Realmente fue muy ilustrativa. Hay muchas preguntas que llegaron y quería ver si tiene oportunidad de contestarlas. Por mi parte, quisiera dejar el mensaje a todos los que nos están escuchando de la importancia de la vacunación. Estamos aquí hablando con el doctor Francisco Moreno y no hace más que señalar, recalcar la importancia que tiene la vacunación, la importancia que tiene para nosotros, para nuestros seres queridos, para nuestra comunidad, ¿no? Porque no solamente somos nosotros, de esta manera podemos ayudar a los que queremos y podemos regresar a la normalidad lo más posible, lo antes posible.
Hay muchos mitos y realidades sobre las vacunas, doctor, que me han preguntado, además de que cambia y modifica el DNA o el ADN. Y pues varias las preguntaron, entonces quisiera nada más empezar a leer algunas de las preguntas, doctor. Claro. Le agradecen todos y todas le agradecen este tiempo, doctor. Sabemos lo importante que es. Mucha gente está ofendida de que no está vacunado todavía, siendo que ustedes casi es el portavoz de esta enfermedad y que todo el mundo tenemos confianza en usted. Comentan, tengo la duda sobre todo lo malo que se publica sobre las vacunas, que no son virus inactivos, sino que se usan cosas de ADN modificado. Me parece que el doctor ya fue específico con esa pregunta. ¿Recomienda formar parte de la tercera fase en algunas vacunas, doctor? Que si vale la pena que un paciente sea parte. Sí, es muy buena pregunta. Hay 3 vacunas que sé yo que están empezándose a probar en México. Una es una vacuna que se llama CureVac, o CureVac, como le quieran llamar. Es una vacuna de origen alemán, está conformada por CureVac, que es la compañía, con Bayer, que es una compañía alemana que ustedes saben muy bien que existe. Es una vacuna de RNA igual que Pfizer y Moderna, y tiene la gran ventaja esta vacuna de que no necesita cadena de refrigeración. Puede estar a menos 2 grados centígrados durante 6 meses y la vacuna no se echa a perder. Entonces, es una vacuna muy buena. El Tec Salud del doctor Guillermo Torre, que ha sido una gente extraordinaria en la pandemia, de alguien a quien yo le tengo muchísimo respeto y cariño, él ha logrado que se haga este estudio en Monterrey. Van a hacer algo en Querétaro. También se va a probar la vacuna en Querétaro de Novavax, que es una vacuna que usa una subunidad de proteína, no usa RNA. Es una vacuna muy interesante porque se parece a la vacuna de la hepatitis B, que es uno de los grandes descubrimientos del siglo XX. Imagínense que la hepatitis B era la principal causa de cáncer de hígado, y con 2 dosis de hepatitis B prácticamente logras una inmunidad de por vida. Entonces, el cáncer de hígado, que era muy común, ha sido ya de los cánceres que se han logrado disminuir de una forma muy importante. Y se va a probar Johnson & Johnson. Entonces, ¿qué ventajas les veo yo a que entren en este protocolo? Pues una, ayudan a que más gente se vacune. 2, lo prueban en mexicanos. Y 3, muchas de estos protocolos, ya por la urgencia que hay, usan 3 vacunas por cada placebo. Es decir, el estudio de Pfizer y Moderna se hizo 1:1. Tenía 50% de chance de recibir vacuna y 50% de chance de no recibir vacuna. Aquí no, aquí prácticamente tienes 66% de chances de recibir vacuna y un 33% más, o 75% contra 25%. Entonces, es una cuestión que te puede ayudar a vacunarte más rápido y mejor. Yo creo que si tú eres sano, si eres una gente joven, deberías de probarte estas vacunas porque puedes ayudar mucho a que se logre inmunizar gente y saber más sobre la propia vacuna en México, que al final también eso queremos, saber que las vacunas funcionan en nosotros, los mexicanos, no solamente los estudios que se han hecho en otras partes del mundo. Es una pregunta muy interesante. Mi recomendación es sí, intenten entrar en estos protocolos. Claro, hay que ayudar, hay que apoyar, y más de una empresa y un laboratorio tan serio, ¿no? No es conejillos de indias, como llaman, realmente es ser parte de un proceso internacional y serio. También hay muchas preguntas con respecto a lo que usted mencionaba de la doble vacunación, ¿no? De las dobles dosis. Y hay bastantes preguntas con respecto a las personas que ya tuvieron COVID y que el subsecretario había mencionado anteriormente de que si nos daba, las personas que habían tenido COVID solamente requerirán una sola dosis en algunas ocasiones. ¿Qué opina de este tema? Bueno, mira, la cuestión aquí es que la gente que ha tenido COVID, sobre todo reciente, tienen un nivel de anticuerpos adecuado que los permite estar inmunes. Entonces, en Estados Unidos te dicen que si tuviste COVID en los últimos 90 días, que no te vacunes,
pero no es porque esté contraindicada la vacuna, es porque pues seguramente tiene los suficientes anticuerpos para dejar que esa vacuna se utilice en otras gentes y que de todas maneras tú vas a alcanzar en 3 meses vacunarte sin problema porque tienes esa inmunidad que va a durar ese tiempo. La realidad es que si tú te da COVID, a las 2 semanas te puedes poner la vacuna. Algunas personas han hecho reacciones más fuertes en la primera dosis y tenían el antecedente de haber tenido ya COVID. Entonces, en esas personas, si haces una reacción muy fuerte, no se está recomendando poner una segunda dosis. Pero decir que ya todos los que tuvieron COVID no se pongan una segunda dosis, no lo recomiendo. Porque si no, entonces vamos a tener eso que les comento, que al final no vamos a saber cuál va a ser la inmunidad promedio de la mayor parte de la gente, porque vas a tener unos de una vacuna, otros de otra vacuna, unos de una sola dosis, uno de 2 dosis, unos de otra vacuna con una dosis, y al final va a ser un país de tutti frutti, en donde si empieza a haber COVID de nuevo, no vamos a ver quiénes están protegidos y quiénes no. Entonces, los estudios se hicieron para ponerse 2 vacunas. Si hay una recomendación diferente porque hay un estudio clínico, pues lo aceptamos. Yo era de los que pensaba que no había suficiente evidencia en Sputnik. La semana pasada hablé y dije, ya salió el estudio, estoy de acuerdo con Sputnik, creo en la vacuna, creo en el estudio. ¿Por qué? Porque hay evidencia científica. Si hay una evidencia de que una sola dosis es buena, lo aprobaré. Pero decir ahorita que nos pongamos una dosis porque la realidad es que no hay vacunas, eso no estoy de acuerdo. Porque es entonces estar experimentando con la inmunidad de la gente que desafortunadamente se puso la vacuna y ahorita no tienen para recibir una segunda dosis. ¿Qué pasa con los doctores, doctor, con los doctores o con los médicos profesionales de la salud que ya tuvieron su vacuna hace más de 21, 28 días y que no se les ponga? ¿Pierden su total inmunidad? No creo que la pierdan, pero la duración de la inmunidad no va a ser la misma. ¿Requerirán un refuerzo? Requerirán a lo mejor un refuerzo, pero son cosas que no sabemos. No sabemos si darte 2 dosis te pueda proteger incluso para variantes porque haces más anticuerpos y que si tú no recibes las 2 dosis, no ese es el caso. La verdad es que no debemos de experimentar en nosotros mismos. Eso es lo que no debe de pasar. Es triste que esté pasando esto. Ojalá y se pueda revertir en algún momento. Totalmente. Doctor, hablan sobre la vacuna de Cuba. ¿Usted ha escuchado hablar de la vacuna de Cuba? ¿Qué opina sobre ella? Todavía no está regulada por la COFEPRIS ni por instancias internacionales, pero no sabemos si usted la conoce, la avala. Soy honesto, no tengo ningún conocimiento acerca de esa vacuna. Conozco otras 2 vacunas de China, una que se llama Sinovac y otra que se llama Sinopharma, que están hechas de virus vivos atenuados. Si ustedes ven la lista de vacunas que están en fase 2, 3, vienen varias, vienen vacunas de otros laboratorios, de Glaxo, de Sanofi, Sanfer, o sea, hay vacunas de muchos tipos, pero que tengan este estricto control de calidad, tenemos que ser muy cautos. No cualquier vacuna puede llegar y decirte esta es la nueva vacuna, porque si no la estudiamos bien, puede ser que no sea útil. Eso es malo, pero que tenga un efecto colateral grave, eso sería muy malo. Entonces, las vacunas en los estudios valoran 2 aspectos: eficacia, pero el más importante es seguridad. Entonces, las vacunas, si ya se aprobaron, es porque son lo suficientemente seguras. Y hay muchas preguntas con respecto a la vacunación en niños, doctor. ¿Usted qué opina? ¿Sabrá si habrá algún día alguna vacunación, algún esquema de vacunación en niños? Si en agosto en adelante, pensando que cumplan con el esquema que habían propuesto, si algún día se vacunaran a los niños, ¿usted sugeriría alguna vacuna en especial para los niños? ¿Qué opina? En este momento, los estudios son de mayores de 18 años, la mayor parte de las vacunas. Pfizer sí lo hizo mayores de 16. Pfizer tiene un estudio que está desarrollando de niños entre 12 y 16 años con muy buenos resultados. Pero, insisto, mientras no tengamos el resultado, no lo recomiendo. Ahorita yo lo que no le recomiendo es vacunar a menores de 18 años. Ahora, si son mayores de 18 años,
les doy este consejo. Me hablan papás acerca de sus hijas o hijos de 20, 23, 25 años. ¿Qué hago con ellos? Digo, a ver, son mayores de edad. Platica con ellos y que ellos decidan. Tú no puedes decidir por tu hijo de 25 o por tu hija de 23. Ellos tienen que conocer las vacunas. Hagámoslos parte de esta decisión. Es decir, no hay evidencia ninguna de que queden estériles ni que se afecte el que tengan bebés después. Pero pues ese deje que sea una decisión de ellos, son adultos. Entonces ahorita no tenemos el problema de decidir si vamos a vacunar a nuestros niños porque todavía no está aceptada la vacuna. Si estás embarazada, espérate, no te vacunes porque tampoco hay estudios suficientes en el embarazo. Pero de ahí en fuera es únicamente que has tenido un shock anafiláctico y son muy raros los casos, ocurren en los primeros 15 minutos, durante esos 15 minutos se están vigilando. La verdad es que mientras más gente se vacune, más vamos a llegar a ese famoso inmunidad de rebaño que tanto nos urge y necesitamos para volver a regresar a una vida más o menos normal. Sí, sí, doctor. Hay muchas preguntas con respecto a los efectos adversos, los que menciona, y quisiera decir y retomar lo que usted dijo y ser enfática en esto. Los pacientes que tuvieron COVID previamente, si tienen la vacuna y generan la primera dosis, si generan un efecto, una reacción muy fuerte, no se recomienda en esos pacientes exclusivamente, ¿verdad, doctor? Exclusivamente en esos pacientes. Lo dices perfecto. Solamente esos pacientes en los que porque haber tenido COVID hacen una reacción tipo alérgica. Déjenme les platico. O sea, lo que se ha visto es que la gente que se pone Pfizer y luego se pone la segunda, o se pone Moderna y luego se pone la segunda, hacen más reacción después de la segunda. Porque es al final del cabo lo que quieres, que tu cuerpo esté más fuerte para defenderte. A lo mejor lo que pasa es que el que tuvo COVID y le pones la vacuna, pues ya tuvo el COVID como la primera vacuna, pero no lo sabemos. Aquellos que hacen reacción muy fuerte, no se arriesguen porque pues puedes tener una reacción más fuerte en la segunda dosis, pero son una cantidad muy pequeña. Te aconsejo que lo platiques con tu doctor, que no decidas tú si no tienes el suficiente conocimiento. Son muy pocas las razones por las cuales pones en riesgo tu vida si te vacunas. Ok. Están todo el mundo muy agradecidos. Tenemos más de 150 personas que están ahorita, doctor. Preguntan sobre la vacuna de CanSino y nuevamente si vale la pena entrar a su fase 3 de investigación. La vacuna CanSino ya lleva un rato en fase 3. Es una vacuna china. Esta vacuna se probó en militares chinos desde agosto del año pasado con muy buenos resultados. Lo que ha generado un poquito de inseguridad es que usa un vector viral que se llama adenovirus 5, es un virus humano al cual nos exponemos mucho durante la vida y por lo tanto a través del tiempo ya no reaccionamos a ese adenovirus. Y si tú no reaccionas a ese adenovirus, no lo destruyes, y el fragmento de RNA que trae en su interior, pues no te llega. Entonces, en los estudios iniciales, no fue muy buena la vacuna para adultos mayores. Necesitamos tener la documentación final para saber si se puede poner o no. ¿Qué ventajas tiene CanSino? Que es una sola dosis y es una vacuna barata. Pero todavía no tenemos el último estudio. Cuando lo tengamos, yo les digo, yo creo que sí, yo creo que no. Es ver los resultados que muestren si funciona o no. A lo mejor al final ese tipo de vacunas se van a dejar a gente de diferentes edades y no necesariamente entrar a una completa. Claro. Prácticamente ya cerró la fase 3, debe de estar por dar resultados pues próximamente. Ok, doctor. Unas 2 preguntas más y ya no lo molestamos, doctor, y realmente muchas gracias por su tiempo. Mucha gente habla sobre la posibilidad de que se venda la vacuna. Doctor, ¿usted sabe algo sobre eso? ¿Que se pueda distribuir en el sector privado y que lo puedan vender en el sector privado? Mira, esta es una muy buena pregunta, es algo importante. La vacuna ahorita únicamente se vende a los gobiernos del mundo, porque si no, imagínense que llegara alguien que tuviera muchísimo dinero y dijera yo compro 1 billón de dosis, pues se vuelve el hombre más poderoso del mundo
porque tiene el manejo de la salud del mundo. Entonces, lo que hizo la OMS es decir, no, las industrias nada más puede venderle directamente a los gobiernos. Entonces, lo que han hecho otros gobiernos, como el de Estados Unidos, es distribuir la vacuna por estados y que cada estado distribuya la vacuna, ya sea para uso público o que se lo vendan a farmacias o a hospitales privados. Esto es lo que estamos pidiendo en México, que se dé la oportunidad de que la vacuna que ha comprado el gobierno, pues en un momento dado los privados se la compremos al gobierno para que tengamos derecho a utilizarla y a darla y a cuidarla. Esto todavía, pues no tenemos esa posibilidad, porque si vas tú con Pfizer y le pides vacuna, no te la vende. Tenemos que tener la vacuna, que la tenga el gobierno, que la distribuyan los estados o que los estados hagan convenio con las propias farmacéuticas para poderlas vender. Creo que una cosa que se va a poder hacer es con estas vacunas que están en protocolo. Por eso es tan importante que sí entren en los protocolos de CureVac, de Novavax, de Johnson & Johnson. Ok, por último, doctor, ¿sabe cuánto tiempo va a durar la inmunidad de las vacunas? Es muy difícil porque ahí vienen las variantes como una de las posibles interrogantes. Se calculaba y se hablaba en un inicio que probablemente iban a ser de 3 a 5 años la duración de la vacuna. El problema de una variante es que si la variante no responde bien o no está bien protegida por la vacuna, pues entonces podría haber vacunas que no durarán ni 6 meses. Claro. Esperemos que no sea el caso. Pero insisto, por eso también es tan importante vacunarse rápido y eficazmente. Claro. Doctor, muchísimas gracias por su tiempo. No sabe cuánto le agradezco. Usted está siempre invitado aquí a Connecting Corp con todos los doctores que quieren, pues no sabe qué cantidad de doctores quieren escuchar esto y invitarlo. Me están diciendo que lo invite frecuentemente y pues está usted invitado. Esta es su casa en Connecting Corp, en Connecting Patients, en Connecting Docs. Y muchas gracias por su tiempo. Estamos a sus órdenes. Si podemos ayudar en algo, aquí estamos a sus órdenes, doctor, y muchas gracias por todo. Gracias a ustedes y pues, me ayudarían cuidándose, vacunándose y además tratando de convencer gente que use el cubrebocas y que se vacunen. Si hacen eso, entonces me siento que la plática tuvo éxito porque necesitamos pasar la voz. Ya no queremos seguir viendo pacientes con COVID. Es muy desgastante, muy duro, muy fuerte. Es un estrés muy grande y la verdad es que pues queremos ya vivir como antes. Queremos regresar. Nosotros también estamos cansados. Queremos volver a ser los doctores que nos sentábamos a platicar de cosas más agradables que de Claro. COVID. Sí, totalmente. Muchas gracias, doctor, nuevamente. Gracias a ti. Cuídate mucho. Igualmente, nos vemos. Gracias. Hasta luego.